Carlos Godoy, Carloncho Godoy, para poder hablar sobre varias temáticas que involucran no solamente su labor legislativa, sino también las acciones que se llevan adelante en la honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo le va, diputado Godoy? Buen día. De este lado, Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, el equipo periodístico de Radio Vanguardia lo saluda. ¿Todo bien? Todo bien, buen día, un saludo para ustedes, para la audiencia y para, obviamente el equipo de trabajo. ¿Cómo están? Muchas Bien, gracias bien. por atendernos, diputado. La primera de las consultas tiene que ver con, en este contexto en el que lo que viene sucediendo en el Tribunal Superior de Justicia, lo que ha sido la ampliación de vocalías en el TSJ y que se comience a hablar nuevamente de la posibilidad de restitución del Procurador General de Justicia, en este caso el doctor Sosa. ¿Cuáles son las opiniones que le merecen, teniendo en cuenta que he leído algunas de sus declaraciones y usted considera que no estamos hablando de prioridades o necesidades importantes que tiene la provincia? No, la verdad que es un poco lo que bien decís. Nosotros venimos trabajando hace tiempo en diferentes prioridades que nos demanda la comunidad santacruceña y exclusivamente los vecinos de Río Turbio, 28 de noviembre. Pero esto también tiene que ver con lo que sucedió desde el año pasado, ya cuando hoy cambió la conformación de la Cámara de Diputados. Recordemos que la comunidad santacruceña nos dio la posibilidad de tener equidad en la Cámara de Diputados para controlar al Ejecutivo Provincial con 12 bancas. Uh -huh. Esas 12 bancas hoy no la tenemos en la Cámara de Diputados, somos 9 diputados que venimos trabajando prácticamente como bloque. Ya hay 2 o 3 diputados que no son parte del bloque Unión por la Patria. Y eso, la verdad que a nosotros nos quitó la primera herramienta, que era tener el tiempo de analizar los proyectos y si no nos daban el tiempo, poder levantarnos y no dejar quórum como para analizarlo, Uh -huh. porque sinceramente nosotros asumimos un rol y eso no significa que sepamos de todo y necesitamos el tiempo pertinente para analizar cada uno de estos temas. Uh -huh. Bueno, el cambio de estructura hace que ellos tengan la mayoría en la Cámara de Diputados con 3 manos más Uh -huh. y la soberbia de querer avasallar todas las instituciones, de avanzar en los proyectos que les interesan a ellos sin ningún debate o Uh con -huh. debate express, y una soberbia que me parece que también lo está alejando de la gente, no solamente el Ejecutivo Provincial, sino al bloque oficialista. Entonces, cometen muchos errores desde el aspecto técnico-legislativo. Cuando sucedió la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, si bien ingresó, tomó estado parlamentario, después fue a comisiones. En las comisiones se tendría que haber dado un debate minucioso, no sucedió. Cuando se plantearon algunas modificaciones no la aceptaron, por eso volvió después a tomar, a ser tratada en la sesión y después fue promulgada. Luego de ser promulgada, ahí sí llaman a que opinen las partes, el colegio de abogados, abogados en sí, que también opine el gremio de judiciales, pero ya era una cuestión inminente que se tenía que cumplir. Bueno, ahí comienza una acción de amparo por parte del gremio y pide que por 10 días no se traten las ternas. Igualmente ellos no dieron lugar a esa manda judicial, avanzaron y si hubiesen accedido a esa manda judicial, hoy podemos decir que tendrían los 9 vocales, que mi crítica también tiene que ver con esto, de que ellos hablan de que había una justicia kirchnerista, pero Sí. lo que ellos están buscando es blindarse por diferentes acciones que no son muy claras y pretenden tener una justicia vidalista. Entonces, creo que tienen el boleto picado porque la gente votó otra cosa, la gente tuvo confianza en el gobierno de Vidal y lo está defraudando en muchos aspectos. En uno de estos es lo que yo vengo y estaba como relatando de la soberbia, de no estar cerca de la gente y las prioridades de la comunidad. Sabemos que están pidiendo reivindicación salarial en diferentes sectores como es educación, salud,
seguridad. Nosotros tenemos problemáticas también de reivindicación salarial del sector municipal, y eso se analiza con discutir seriamente una nueva ley de coparticipación, y estamos hablando de carpetazos, estamos hablando de a quién va a depender la justicia ahora. Se analiza que las inversiones sean en la cúspide y no en la base, sabiendo que hay mucha gente que espera que la justicia sea mucho más dinámica en cada una de las localidades y no que se invierta en vocales sumas millonarias. Entonces, bueno, obviamente después termina pasando lo que hoy vivimos a nivel nacional y a nivel provincial, digamos, con un gobierno nacional que creo que ninguno de nosotros pensaría, si nos tomamos un tiempito, de que podían llegar a gobernar. Y hoy tenemos gente que denigró mucho a la política, que habló mucho de la casta y digamos, acceden a los privilegios de los que ellos tantos criticaban durante todo este tiempo, y estamos padeciendo eso a nivel nacional y a nivel provincial, y repercute en los municipios. Recuerdo que en la gestión de Alicia Kirchner con Eugenio Quiroga como vicegobernador, tenía en el Poder Legislativo una mayoría de 20 diputados oficialistas contra 4 opositores. Ahí sí había una importante mayoría y se han tomado determinaciones también significativas, viéndolo del otro lado, muchas de las que, por ejemplo, hoy son pasibles de crítica, como con lo que comenzó a contarnos. En el Sí, sí, análisis y sí, el tal juego cual. democrático se ha estado también desde el kirchnerismo en esta situación, con la salvedad de que ha sido durante muchísimos años seguidos. No, seguro, y bien lo que comento cuando tengo la oportunidad de hacerlo en la sesión, en comisión, en los medios de comunicación, y que ellos considero que llegaron al poder también dejando en evidencia muchos errores de la gestión anterior, que la gente estaba harta de un montón de cosas y le dio la oportunidad a ellos, pero están cometiendo los mismos errores y peor. Entonces, bueno, el discurso que ellos vinieron a dar o dieron durante la campaña se les agotó en menos de 2 años. Entonces, si ellos realmente querían cambiar, querían hacer las cosas bien, hoy podemos decir que no lo están haciendo de esta manera. Y mirá que yo me estoy haciendo cargo de un montón de situaciones que yo fui crítico durante 12 años que fui concejal en Río Turbio, fui muy crítico con las gestiones de Alicia, de Daniel Peralta, Sí. siendo un concejal, podemos decir, del oficialismo, pero porque siempre entendí que las prioridades la gente a la que uno representa, y cuando fue época de pandemia, la última, Sí. venía acá a Río Gallegos, me peleaba con el ministro, iba y contaba a la comunidad qué es lo que pasaba, decía que muchos de los funcionarios se habían aburguesado y atendían detrás de un escritorio y no estaban en el terreno. Entonces, desde ese aspecto a mí no me pueden criticar mucho, decir, bueno, antes pasaba y ahora no. Bueno, antes pasaba, estaba mal, ahora pasa, está mal. La diferencia es que ellos llegaron por la crítica que hicieron y evidenciaron de los errores ajenos de las gestiones anteriores. En relación con lo que tiene que ver con la destitución hace 30 años de Eduardo Sosa como procurador, ¿qué opinión le merece? Más allá de que lo establece como algo inoportuno y que está fuera de ser una prioridad, ¿en qué nivel de lógica se puede entender una destitución que realizara el ex gobernador Néstor Carlos Kirchner, hombre que después llegó incluso a la presidencia de la nación, y que estemos hablando de la restitución a un cargo de un profesional de la justicia que durante 3 décadas no ha podido volver a su lugar de trabajo? No, bueno, obviamente considero que tiene que haber independencia de poderes, siempre. Que la política tan groseramente no pueda involucrarse en ese aspecto. Cuando hubieron diferencias políticas, hicieron cambios dentro de la ley y terminó sucediendo lo que ya es historia y todos conocemos. También es la verdad, y hay que contar todo, que hoy contamos con una realidad que se pone
el nombre de la restitución de Sosa a esta nueva ley que aprobaron, pero básicamente lo que buscan es tener el poder para poder manejar también el Tribunal Superior de Justicia. Si no es de un lado, es de otro. La nueva ley que ellos avanzaron tiene que ver con una potestad prácticamente total que le dan a la figura del procurador. Seguramente no tiene que ver con Sosa y la restitución, sino tiene que ver con el esquema y la figura, para después que haya otra persona que asuma en ese cargo. Estaba mal antes y lo que hoy se votó no es prolijo. No es prolijo. Hay por ahí facultades que dependen exclusivamente del Tribunal Superior de Justicia, y prácticamente lo va a poder hacer Sosa. Y obviamente va a haber cuestionamientos judiciales, cuestionamientos de sus pares, y vamos a seguir embarrados en un momento donde la gente, la verdad que piensa otra cosa. La justicia hoy no se sabe si hay, digamos, mi visión es que hay una justicia y hay 5 vocales, como veníamos teniendo, pero hoy la comunidad en general no entiende nada, si hay 9 vocales, si hay 5, si hay un procurador, no va a haber un procurador. Entonces me parece que tenemos que parar la pelota, ordenar, decirle a la gente realmente cómo se va a manejar, porque seguramente esto va a seguir con acciones judiciales hasta que se normalice, hasta que alguien diga, bueno, de acá tenemos que empezar de nuevo a ordenar la justicia, y necesitamos una justicia real y una justicia ordenada, una justicia independiente que vaya de cara a la gente. Para mí eso es fundamental. En otro orden de cuestiones, nos encontramos con una información de un proyecto que lo que propone es un examen de dopaje para funcionarios y para integrantes de la administración pública. ¿Es cierto que hay consumo de estupefacientes, de drogas, de parte de funcionarios? ¿Es usted testigo de esta situación? ¿Le consta? Digamos, obviamente, justamente para eso, por eso también se presenta el proyecto, porque nosotros justamente tenemos que dar el ejemplo ante la sociedad. Tomamos determinaciones prácticamente todos los días que afectan o benefician a terceros. No tiene que ver exclusivamente también con estupefacientes, sino también tiene que ver con alcohol. No es una cuestión compulsiva de que si da positivo en primera instancia se lo expulsa, sino que hablamos también de la cuestión de salud y tratamiento. Sí, es una cuestión social, no voy a decir nada nuevo. En toda parte de la sociedad existe consumo, así como existe en una escuela, existe en la legislatura, existe en el Ejecutivo Provincial, pero la diferencia es la responsabilidad que nosotros tenemos. No es una cuestión, tienen la posibilidad, si da positivo, de que haya un tratamiento, y si hay residencia, por lo menos del aspecto electivo, de los funcionarios electivos, ahí sí después ya una suspensión en primera instancia de 90 días para que exista ese tratamiento, y si hay residencia, bueno, dar los procesos legales para apartarlo del cargo. Es diferente a un ministro a nivel provincial o a un secretario en los municipios, que en la potestad lo tiene el intendente, si se ve afectado por las decisiones que toma, de hacerlo en primera instancia, pero nunca dejar de lado que tiene esa posibilidad de hacer un tratamiento a una persona que es adicta. Es fundamental eso, pero sobre todo remarco nuevamente la responsabilidad que tenemos nosotros a la hora de tomar decisiones prácticamente todo el tiempo. Dentro de lo que es el proyecto, ¿cuáles son las implicancias directas que tiene para con la administración pública o la función pública? Y si es necesario hacer la salvedad de cuál es la injerencia a la que apunta el proyecto, y un poco también cuáles las determinaciones que han llevado a esta propuesta. No, bueno, las determinaciones tienen que ver con una agenda o de un punto de vista que tengo siempre exclusivo de mi visión de lo que tiene que ser un representante. Yo también
soy uno de los que tiene la idea de que por lo menos los diputados no tendríamos que tener fueros. Por ahí algunos dicen que sos distinto a otro, bien lo comentaba también en parte de la entrevista, muchas veces fui crítico hacia el mismo oficialismo abiertamente, no es que quizás lo hacía entre cuatro paredes cuando se da la discusión, también hago la discusión, doy la discusión interna, pero abiertamente no tengo problema de cuando veo errores decirlo, manifestarlo, porque muchas veces cuando lo dejas expuesto tratan de corregirlo. Soy de la idea de que nosotros somos o tenemos que tratar de ser ejemplo hacia la sociedad que nos elige, que nos apoya, y desde ese punto de vista, en primera instancia, tiene que ver este proyecto. No es una cuestión exclusiva, no es una cuestión coyuntural, sino viene de hace años pensando en que justamente nosotros no tenemos que tener ningún tipo de privilegio y tenemos que buscar la manera de estar o de ser ciudadanos comunes, con responsabilidades, pero ciudadanos comunes. La segunda pregunta no la recuerdo, la primera pregunta me habías hecho. Sobre cuáles son, si la injerencia del proyecto está específicamente apuntado a la función pública, caso de quienes ostentan cargos, o para todos los integrantes de la administración pública, teniendo en cuenta que Santa Cruz tiene una importante cantidad de empleados y de compromiso social vinculado con la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la comunidad. Sí, bueno, el proyecto en sí está expresado para el gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes, concejales, funcionarios de primera línea como ministros y secretarios en los municipios. Ayer, bueno, en una de las entrevistas que tuve, por ahí que no está expresado, que en primera instancia estaba y después lo había sacado, pero me parece pertinente volver a incluirlo, que también es la primera discusión que estoy teniendo con mis pares, que se ha incluido el Poder Judicial. Y ayer una primera charla que tuvimos mientras estábamos por comenzar la sala acusadora, me decían varios diputados que le interesaba y tenían la intención de apoyar este proyecto. Así que bueno, quizás la semana que viene tome ya la discusión en las comisiones pertinentes para ver si podemos avanzar y ver cuál es la opinión de diferentes sectores, que considero que es importante que pueda tener su relevancia. ¿Qué opinión le merece, diputado, hablando también un poco de lo que es el trabajo cotidiano legislativamente, conversando sobre cómo viene pintando el panorama en materia legislativa, en esto de lo que han sido las confusiones por esto de las sesiones secretas, lo que tiene que ver con la falta de quórum para tratar el pedido de juicio al diputado español, el tema de los desafueros? ¿Qué opinión le merece cómo va transcurriendo la vida en el Poder Legislativo de la provincia? A ver, no soy una persona que me asuste con cualquier cosa. Vengo también de tratar de acordar, con 12 años en el Consejo Liberante de Río Turbio, de tratar siempre de acordar los proyectos, punto de vista. Pero sí lo que me sorprende, porque uno está acostumbrado a los debates hasta que quizás hasta uno se canse o trate de convencer al otro. En este tiempo lo que nosotros estamos teniendo en la Cámara de Diputados, tanto en las sesiones como en comisiones, cuando bueno, ellos por ahí quieren avanzar rápidamente en el tratamiento de sus proyectos, cortan el debate y no dan la oportunidad de que exista un debate por lo menos responsable, con altura, y más cuando se da en las sesiones y en las comisiones que está siendo transmitido hacia toda la provincia, todos los que quieran acceder pueden hacerlo, y la verdad que uno busca la forma de elevar la vara de la representatividad, y muchas veces cuando nosotros vemos el debate que se da en la Cámara de Diputados a nivel nacional, sí uno termina teniendo vergüenza ajena de las discusiones que tienen los diputados de La Libertad Avanza, y uno dice, bueno, tratamos de ser mejores, pero cuando vemos la legislatura a nivel provincial, que hay temas, proyectos que no son relevantes, a ver, el de tolerancia cero, si bien considero que no es
el proyecto que me gustaría que el día de mañana la gente me conozca por eso. Uno entiende que la coyuntura nos lleva a otro lado, que la gente está pidiendo otra cosa, pero sabemos que es parte de la agenda, parte del trabajo que uno se planteó hacer, como fue el año pasado, poder trabajar sobre la defensa de las especies autóctonas y que se logró un avance importante con sacar al puma y al zorro colorado dentro de la casa deportiva. Hay luchas que por ahí se dan en conjunto con el bloque, hay otras que se dan de manera individual, como es quizás en este tiempo busque la manera de que se derogue el esquema de sociedad anónima unipersonal. Hay cuestiones que son difíciles y que uno trata de convencer, porque considero que es convencer con fundamentos sólidos a su compañero, a su par. Muchas veces no están dispuestos a escucharte y como hay una bajada de línea, una obsecuencia hacia el gobierno provincial, sabemos que por más que estés 5 o 6 horas tratando de convencerlo, presentando documentación, dando tu argumentación, no lo vas a poder convencer. Y ellos, bueno, ahora tienen la costumbre de cortar el debate y avancemos, aprobemos. Tienen la mayoría, bien vos decías el juego de la democracia, yo me quejo un poquito de esto de, considero que nos dieron la equidad en la Cámara de Diputados, 12 y 12, 12 del oficialismo, 12 de la oposición, para poder controlar de manera eficiente al Ejecutivo Provincial. Y bueno, hoy esa equidad no existe. Estamos en minoría con 9 manos y sobre eso tenemos que trabajar los acuerdos día a día y de manera permanente. Por último, de mi parte, Carloncho, ¿cómo avisora esta segunda parte, o lo que queda? En realidad ya no es segunda, ya estamos avanzados en 3/4 de año para lo que es el cierre de este 2025 y las discusiones propias que también al interior de la provincia de Santa Cruz, quizás con un ojo atento a lo que sea la discusión de presupuesto 2026 en la nación, se tiene que comenzar a dar también aquí en nuestro territorio? Bueno, ahí creo que hay dos partes, antes de la elección y después de las elecciones. Antes de las elecciones va a haber pequeñas discusiones o grandes discusiones donde van a tratar de girar el foco de atención hacia otras cosas y no hacia lo que la comunidad está solicitando. Una cuestión estratégica que quizás tengan los que están en pugna para una banca a nivel nacional, eso va a pasar, y después la realidad, el 27, el día después, el lunes, donde ya sabés que tenés que gobernar hasta diciembre del 2027, donde, por ejemplo, nosotros en Río Turbio, el 28 de noviembre, necesitamos saber cómo va a continuar el futuro de la empresa ICRT, cuáles van a ser las inversiones, si va a haber algún inversionista que tenga la posibilidad de poner dinero y que esto de una vez por todas despegue. Nosotros tenemos la situación de los trabajadores municipales y provinciales y bueno, esa es la discusión que nosotros necesitamos que se comience a dar. Hoy estamos hablando de telegramas que se le enviaron, en teoría se enviaron a más de 2.000 desocupados del sector de la construcción, pero también sabemos que hoy va a haber una reunión a nivel internacional entre Donald Trump y Milley, que seguramente, y se habla de que una de las condiciones es que los chinos no estén operando en la Argentina y exclusivamente estamos hablando de las represas. Entonces, la discusión creo que va a ser muy larga, va a ser distinta hasta el 26 de octubre, después tenemos tiempo de sentarnos, bueno, tiempo una forma de decir, porque la desocupación avanza, la gente necesita comer, necesita llegar por lo menos a mediado de mes y hoy no lo están pudiendo hacer. Entonces me parece que desde ahí tenemos que buscar la manera de dar la discusión dinámica, rápida y soluciones sobre todas las cosas. Muchas gracias por el contacto, diputado. Que tenga buena jornada. No, Gracias por muchas gracias a atendernos. ustedes. Fuerte Ahora sí. abrazo. Hablamos con el diputado Carlos Godoy, diputado de la provincia de Santa Cruz, hablando sobre varias cuestiones inherentes a la labor legislativa, la presentación de este proyecto de tolerancia cero vinculado a poder establecer
análisis de dopaje para funcionarios públicos, además de consideraciones que tienen que ver con este contexto que nos ocupa con lo que viene aconteciendo, una novela que no tiene fin por ahora en el Tribunal Superior de Justicia. 8:28 en toda la República Argentina, momento de separar, al regreso leemos mensajes y seguimos con nuestra agenda periodística de hoy. La palabra ¿qué? Es un pronombre interrogativo o exclamativo. Es la base de muchas preguntas que nos permiten conocer nuestra realidad, de aprender sobre aquello que es desconocido. ¿Qué? Es más que un fonema. Es el alma y el motor de nuestro interés por saber. Es el camino hacia la información. Para nosotros, ¿qué? Es la mejor forma de hacer del periodismo un trabajo serio, responsable y profesional. Por eso, llamamos así a nuestro periodístico de primera mañana. ¿Qué? En el aire de Radio Vanguardia 95.3. ¿Cuánto pagas por tu alquiler de una habitación? Ahora imagínate pagar eso